Mis padres robaron $100,000 de la herencia de mi abuela. Desaparecieron de mi vida durante casi 20 años y solo regresaron cuando se enteraron de que tenía una casa, una carrera y un hijo. Pero todo eso no fue tan doloroso como el momento en que mi madre me miró a la cara y llamó a mi hijo parásito. Ese día comprendí que ya no era la chica que hacía todo lo posible por ser aceptada. Era madre. Y no permitiría que nadie, ni siquiera quienes me dieron la vida, insultara a la hija que juré proteger hasta el final. Antes de continuar, por favor, dime desde dónde estás viendo este video. ¿Eres de España, México, Argentina, Colombia o de otro país hispanohablante? Deja el nombre de tu país en los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle a me gusta para no perderte la próxima historia conmovedora. Volvamos al momento que lo cambió todo. Me encontraba en el salón de la casa donde crecí. El olor a limpiador de suelos viejo, el sofá desgastado, las fotos en la pared estaban exactamente como el día que me fui. Mi hermano radiante con un trofeo deportivo, mis padres de pie orgullosos a cada lado, y yo apenas aparecía en ninguna de ellas. Acabábamos de terminar una cena de reconciliación que mi madre se había esforzado mucho por hacer parecer una familia feliz. La mesa estaba llena de mis platos favoritos de siempre. Mi madre sonreía, mi padre asentía, mi hermano intentaba ser amable, pero tras esa fachada yo sabía que no éramos una familia. Éramos solo un grupo de personas esperando para hablar de dinero. Y tal como esperaba, después de retirar el último plato, mi madre apoyó las manos sobre la mesa y dejó escapar un pesado suspiro. El banco está ejecutando la hipoteca de la casa. Tu padre no puede volver a trabajar de inmediato. Necesitamos $300,000 para conservar esta casa. Tú ganas mucho dinero. Eso no es nada para ti. Sentí un nudo en la garganta. $300,000, el triple de lo que me quitaron cuando tenía 18 años. Pero ya no tenía 18. Miré fijamente a mi madre. $300,000 son la matrícula universitaria de tu hijo. Es su futuro, no puedes cambiarlo. El aire de la habitación se enfrió instantáneamente unos grados. Mi hermano se levantó de un salto, con voz cargada de reproche. Eres tan egoísta. Vives en una casa grande, conduces un buen coche, y aún así nos dejas a tus padres y a mí en la calle. Las familias deberían ayudarse mutuamente. Familia. Esa palabra se convirtió entonces en un escudo para todas sus decisiones estúpidas y codiciosas. Sentí que temblaba, enfadada y triste. La familia no roba la herencia de la hija para invertirla toda en el negocio del hijo y fingir que se están ayudando mutuamente, respondí, con voz baja pero clara. He reconstruido mi vida desde cero gracias a tu decisión. No dejaré que mi hijo vuelva a pagar las consecuencias. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo repugnante. Tenía los ojos rojos, pero no supe distinguir si eran lágrimas de verdad o solo fingía. Solo piensas en ti mismo. Ahora usas a ese niño como excusa. Es solo un niño. No lo entiende. ¿Te importa más un niño parásito que tus padres, que te criaron durante 20 años? En un instante, todos los sonidos desaparecieron. El reloj de la pared, el ruido de los coches que pasaban, incluso mi propia respiración, todo pareció detenerse. En mi cabeza solo resonaban 4 palabras. Pequeño parásito. Mijío. El niño de 12 años que sonríe mucho y siempre me pregunta si estoy cansada después del trabajo. El niño que dobla su propia ropa y se esfuerza por estudiar bien porque no quiere que su madre se preocupe demasiado. El niño que, cada vez que corre a abrazarme, me enternece el corazón porque sé que yo no tuve abrazos así de pequeña. Y a los ojos de mi madre, él era un parásito, simplemente porque me atrevía a anteponer su futuro a la casa que habían hipotecado 2 veces para el fallido sueño empresarial de mi hermano. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo surgió algo más, sólido, claro e innegociable. En el momento en que llamaste parásito a mi hijo, dejaste de ser su abuela, dije lentamente, y quienes consideran a un niño inocente una carga, no merecen un lugar en su vida. Mi padre golpeó la silla con la mano. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Al fin y al cabo somos familia. Me reí, pero mi risa sonó más amarga que mis lágrimas. ¿Qué familia? La familia que se tragó todo el dinero de mi matrícula y luego desapareció durante casi 20 años. La familia que solo aparecía cuando se necesitaba dinero.
¿La familia que llamaba parásito a su propio sobrino? Me costó mucho entenderlo. La sangre no garantiza que alguien te vaya a querer. En ese momento supe que había madurado de verdad. No por el dinero en mi cuenta bancaria, ni por mi puesto, ni por la casa en otra ciudad. Maduré porque, por primera vez, elegí proteger a la hija que di a luz en lugar de intentar salvar a los adultos que me habían puesto en peligro una y otra vez. Pero para entender por qué era tan sensible, por qué permití que me lastimaran tantas veces antes de decir, basta, tenemos que remontarnos al pasado, a aquellos días en que era una niña invisible en esta misma casa y solo había una persona que podía verme tal como era, mi abuela. Para entender por qué fui tan fuerte como para atreverme a mirar fijamente a mis padres y decirles, basta, tenemos que remontarnos al pasado, a cuando aún era una niña invisible en mi propia casa y la única persona que podía verme era mi abuela. Desde pequeña aprendí muy rápido. En esta casa, yo no soy la protagonista. La protagonista es mi hermano, la estrella del fútbol del colegio, el orgullo de toda la familia. Cada fin de semana, mis padres presumían ante los vecinos de su camiseta del equipo, hablando de su prestigioso futuro universitario, de sus becas deportivas, de sus oportunidades para ir a Europa. Mientras tanto, yo estaba en la puerta de la cocina, con otro plato de comida en la mano, sonriendo con incomodidad. Todavía recuerdo una cena con mucha claridad. Toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa. Mi madre no dejaba de preguntarle a mi hermano, ¿cuántos goles marcaste en el último partido? ¿Qué dijo el entrenador? ¿Vino algún ojeador a verte jugar? Él habló, papá rió, mamá exclamó. Toda la mesa era su escenario. Comí en silencio, aún con el certificado de excelente estudiante en la mano que había traído a casa con tanta ilusión. Esperé a que terminaran de comer, esperé un momento de silencio, esperé una mirada hacia mí, pero la cena terminó sin que nadie preguntara nada. ¿Qué tal el colegio hoy? Metí el papel a escondidas en mi bolso, sintiendo como si alguien me apretara el pecho. Por primera vez en mi vida pensé, tal vez no soy lo suficientemente interesante como para sentirme orgullosa de mí misma. Mi 13º cumpleaños fue igual. Ese día me desperté con cierta ilusión, pensando que al menos habría una tarta pequeña. Pero en cambio, toda la familia tenía prisa porque mi hermano tenía un partido importante. Mamá se olvidó de felicitarlo, papá solo le respondió con una frase, quédate en casa y prepárate la comida. Tus padres estarán en casa esta noche. Esa noche, me compré un pastel pequeño y rebajado en el supermercado, encendí una sola vela, me senté en la cocina oscura y susurré, ¡feliz cumpleaños! Incluso deseé desaparecer para ahorrar espacio. Si la historia hubiera terminado ahí, habría crecido como una sombra completamente insensible. Pero por suerte, hubo una persona que me sacó del pozo en el que mi propia familia me había metido, mi abuela. Ella era diferente a los demás. Mientras la familia hablaba de su hermano, ella me miró fijamente y preguntó, ¿Qué libro leíste hoy? Cuéntame. Unquote. Se sentaba durante horas en el viejo sofá, escuchándome hablar de las historias de los libros, de los sueños que nunca me había atrevido a contarle a nadie. No se reía de mí cuando le decía que quería ir a la universidad, ser maestra o tener una casita propia. Al contrario, asentía como si esos sueños fueran lo más normal del mundo. En la cocina, que mi madre solo veía como un lugar para cocinar, ella la convirtió en su propio mundo. Me enseñó a cortar verduras, a sazonar y a hornear. Una vez, mientras esperábamos que se horneara una tanda de pan, puso su mano sobre la mía y dijo, ¿sabes? La familia no siempre se trata de sangre. La familia se trata de las personas que te ven y están ahí, incluso cuando no tienes nada de qué presumir. Me reí y lo dejé pasar, pero esa frase se me había quedado grabada en la mente sin que me diera cuenta. Un día empezó a toser más. Se enfermó, perdió peso y las tardes que pasábamos leyendo en el balcón se hicieron menos frecuentes. Oí a mis padres hablar de cáncer, quimioterapia, caro. Se quejaban de las facturas del hospital, del gasto en gasolina, de tener que ir y venir del hospital todo el tiempo, pero casi nunca se sentaban a su lado. Durante sus últimos meses, fui quien más tiempo estuvo a su lado. Después de clase, tomaba 2 autobuses hasta el hospital, donde le leía los viejos libros que ella me había leído. Allí yacía, delgada y frágil,
pero cada vez que abría un libro, sus ojos se iluminaban. Una tarde, mientras leía, ella extendió la mano y me la tomó. Su voz estaba ronca por la medicina. Un día tendrás que elegir entre complacer a los demás y proteger tu propio futuro. Cuando llegue ese momento, espero que seas lo suficientemente fuerte como para elegirte a ti mismo. Negué rápidamente con la cabeza. No tienes que elegir, son tus padres. Ella simplemente sonrió con tristeza, como si previera algo que yo aún no comprendía. Espero equivocarme, pero los conozco. Si algún día sientes que se aprovechan de ti, tienes derecho a decir no. No importa quién sea esa persona, incluso si es un familiar. Le apreté la mano con más fuerza, mientras las lágrimas caían sobre las sábanas blancas. En ese momento, no le creí. O mejor dicho, no quería creerle. El día que murió, sentí como si me hubieran quitado el aire. El funeral fue frío, no por el clima, sino por la actitud de la gente. Mis padres conversaban con los parientes sobre las facturas del hospital, sobre cómo se dividiría la casa en el futuro, sobre las dificultades de tener una persona mayor enferma. Estaban ocupados haciendo cálculos, mientras yo, sentada en un rincón, abrazaba el viejo suéter de mi abuela, intentando recordar su olor antes de que desapareciera. 3 días después del funeral, cuando todavía no me acostumbraba a llegar a casa sin oír su llamada, ¿estás en casa?, sonó el teléfono fijo. Al otro lado de la línea se oía la voz de un hombre extraño, educado pero desconocido. Hola, soy su abogado personal. Ella le dejó algunas cosas a usted. Necesitamos reunirnos para leer el testamento. Apreté el auricular con fuerza, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca pensé que me dejaría algo más que recuerdos. Nunca imaginé que ese día, dentro del despacho del abogado, no solo me dejaría dinero, sino también una última advertencia sobre las personas a las que yo llamaba mis padres. Y es entonces cuando comienza la historia de la herencia de $100,000. El día que llegué al bufete, el cielo estaba extrañamente gris. Me senté en la fría silla de cuero, girando entre mis manos el viejo anillo de mi abuela. Solo una pregunta rondaba mi cabeza. ¿Qué más puede dejarme además de recuerdos? La puerta se abrió y entró un anciano que nos dio la mano a mis padres y a mí. Mis padres estaban conmigo, por supuesto, dijeron. De todos modos, es un asunto familiar, así que deja que tus padres te acompañen para estar seguro. Asentí con la cabeza, creyendo aún que lo hacía por preocupación. En retrospectiva, probablemente fue el primero de muchos errores que cometí ese día. El abogado abrió el expediente, con voz tranquila y profesional. Su abuela le dejó todos sus ahorros, un total de $100,000. $100,000. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. Jamás había visto semejante suma de dinero. Por un instante pensé que había oído mal. Mis padres no. Pude ver cómo cambiaba su mirada, de la tristeza del funeral a una luz. No una luz cálida, sino la luz de alguien que acaba de encontrar una ganga en un mostrador de rebajas. El abogado continuó. En su testamento escribió muy claramente: este dinero es solo para ella, para su educación, para construir su futuro. Y sacó un sobre y me lo empujó. Y tiene una carta privada para ti. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Apareció su letra familiar, ligeramente inclinada hacia la derecha, con algunas manchas como si hubiera sido escrita con prisa. A mi amadísima nieta, si estás leyendo esto, significa que no estoy aquí para consolarte cuando llores. No te dejé $100,000 porque quisiera que fueras rico. Te los dejé porque quería que tuvieras una opción que yo nunca tuve, la de anteponer tu futuro al egoísmo de los demás. Ella conocía a tus padres. Les encantaba el dinero, les encantaba decir: nuestro hijo tiene un negocio. Toda la familia contribuyó. Le habían pedido dinero prestado muchas veces para tu hermano y nunca se lo habían devuelto completo. No confiaba en que protegieran el futuro de su hijo. Temía que vieran el dinero como dinero de la familia, no como dinero para los sueños de su hijo. Si dicen que tiene que ser para toda la familia, tengo derecho a decir que no. No estoy siendo egoísta. Simplemente estoy haciendo lo que una buena madre haría por sus futuros hijos. Recuerda, la sangre no siempre significa amor. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. La carta temblaba en mi mano. Levanté la vista y me encontré con la mirada de mi padre. Mi madre preguntó:
intentando mantener la calma. ¿Qué escribiste? Y yo, por un segundo, estuve a punto de entregarles la carta, pero algo en las palabras «ella no confía en ellos» me hizo detenerme. Simplemente dije, mi abuela me dijo que usara el dinero para tu educación. El ambiente era tenso. El abogado tosió levemente y explicó el procedimiento. Yo solo tenía 17 años. El dinero debía depositarse en una cuenta fiduciaria hasta que cumpliera 18. El custodio podía ser el banco o mis padres. Inmediatamente, mi padre interrumpió. La familia es mejor que el banco, ¿verdad? Al fin y al cabo, este es nuestro dinero familiar. La madre asintió enérgicamente. Todavía eres joven y no entiendes mucho de finanzas. Deja que tus padres lo guarden. Cuando cumplas 18, te lo transferirán. Si tus familiares se enteran de que dejamos que un desconocido guarde nuestro dinero, se pondrán muy tristes. Escuché con la mente dividida. Por un lado estaba la voz que acababa de leer la carta. Tienes derecho a decir que no. Por otro lado estaba la mirada de mis padres, la mirada de la que durante 17 años había anhelado ver orgullo. Finalmente, firmé. Había puesto $100,000 todo mi futuro en manos de gente en la que mi abuela no confiaba. Dicen que las peores decisiones se toman porque queremos creer lo que sabemos que está mal. Yo sabía que algo andaba mal, pero quería creer que mis padres jamás me traicionarían, hasta cumplir los 18 años. Debería haber sido un día emocionante de ir al banco, abrir una cuenta, planificar mis solicitudes para la universidad. En cambio, cené en silencio, frente a mis padres en la mesa, sin pastel, sin felicitaciones, solo un ambiente tenso. Mi padre se aclaró la garganta, como si fuera a leer el veredicto. Hija, hoy eres mayor de edad. Tu padre y yo queremos hablar sobre el dinero que te dejó tu abuela. Mi corazón latía más rápido. Sí, ese dinero sigue en la cuenta fiduciaria, ¿verdad? Mamá me miró y se sonrió con lástima. Eres muy ingenua. El dinero no se queda quieto. Tus padres ya lo han invertido. Tengo frío. ¿Invertir? ¿Dónde? Papá habló con mucha calma, como si anunciara buenas noticias. Involúcrese en el negocio de la food truck de su hermano. Cientos de miles. Es una oportunidad de oro para toda la familia. Cuando tenga éxito, todos se beneficiarán, incluyéndote a ti. Seguro que tus familiares también quieren ayudar a tu hermano. Por un segundo, pensé que había oído mal. Mis padres usaron todo el dinero de la herencia para un camión de comida. No le hables así a tus padres, espetó papá. Somos una familia. Si tenemos dinero, tenemos que ayudarnos entre todos. Tu hermano solo necesita un poco de capital para empezar un negocio, y tú podrás estudiar más adelante con becas, préstamos estudiantiles y demás. Si este negocio tiene éxito, toda la familia saldrá beneficiada. Me temblaban las manos mientras sacaba su carta de la cartera. Leí su advertencia en voz alta, cada palabra como un cuchillo. Temía que vieran ese dinero como dinero de la familia, no de su hijo. En ese momento, vi un ligero gesto de incomodidad en sus rostros. Entonces mi madre frunció los labios. Mi abuela estuvo enferma al final de su vida y tenía muchas ideas. Cuando envejeció, todos temían ser traicionados. No dejes que esas palabras negativas te cieguen. Ella te quería, pero no entendía todo de negocios. Me atraganté. Ella sabía lo suficiente como para saber que sus padres harían exactamente lo que ella escribiera. Papá golpeó la mesa con la mano. Basta, piénsalo. ¿Quién te crió desde pequeño? ¿Quién pagó tu educación, tu ropa y tu vivienda? Ahora tus padres solo usan un poco de dinero para invertir en el futuro de la familia. ¿Y a eso le llamas robar? Eres un desagradecido. Quise gritar que no era poco dinero. Era el fruto de toda una vida de trabajo duro y ahorros de mi abuela. Era mi única oportunidad de escapar de ese círculo vicioso, pero sentía un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Una parte de mí se aferraba a una frágil esperanza. ¿Y si el negocio realmente funciona? ¿Y si ella se equivocaba? Pero nunca se equivocó respecto a ellos. Unas semanas después, fui a ver al abogado. Me miró con lástima. Tienes derecho a saberlo. Aunque legalmente sean los administradores fiduciarios y tengan permitido invertir, el camión de comida está cerrado. La declaración de quiebra se presentó hace 3 semanas. Los $100,000 se han esfumado. I see to all.
No recuerdo cómo salí del edificio. Solo recuerdo caminar y caminar hasta que me encontré de pie en un estacionamiento vacío con un viento frío soplando. $100,000. 4 meses. Busqué el perfil en línea. Allí, todo indica claramente: el coste de comprar un coche es superior al precio de mercado. Decora el coche con luces, altavoces y letreros caros. El dinero destinado al marketing en realidad se usa para organizar fiestas donde los amigos comen gratis para generar expectación. Al abrir de forma irregular, las ventas no son suficientes para cubrir los gastos. Mi hermano trataba mi futuro como un juego, y mis padres lo animaban desde atrás. Esa noche volví a la casa donde crecí, pero ya no la sentía como mi hogar. Entré en mi habitación, cerré la puerta y, por primera vez en mi vida, me sentí destrozada. Extendí su carta sobre la cama, las lágrimas caían y humedecían las palabras descoloridas. Abuela, no te hice caso. Lloré, no solo por el dinero. Lloré porque por fin tuve que afrontar la verdad que había estado evitando durante tantos años. Mis padres no me daban prioridad, ni siquiera me consideraban al mismo nivel que a mi hermano. En sus cálculos, yo solo era un recurso. Esa noche toqué fondo, la noche en que me di cuenta de que si me quedaba, perdería más. No solo mi dinero, sino también mi autoestima, mi futuro y mi capacidad de confiar en alguien. Y desde esa misma profundidad comenzó a surgir otro pensamiento. Si ella se hubiera atrevido a trabajar turnos dobles, a ahorrar hasta el último centavo para darme una oportunidad, entonces yo también podría haber empezado de cero. Pero no mientras siguiera viviendo en esta casa. A la mañana siguiente me sequé las lágrimas, doblé su carta y la guardé en mi bolso. Saqué mi maleta de debajo de la cama. Esta vez no me fui de casa haciendo un berrinche. Me fui como alguien que entiende que, para salvarse, a veces hay que aceptar dejar atrás a quienes te hundieron. ¿Cómo sobreviví con $300 en el bolsillo, un sótano lleno de moho y 3 trabajos? Esa es otra historia completamente distinta. Salí de casa una mañana oscura y luminosa. 2 maletas con ropa, unos cuantos libros que mi abuela solía leer, una carta suya en la cartera y exactamente $300 en mi cuenta. Eso era todo. Ni un abrazo de despedida, ni buenos deseos. Solo el sonido de la puerta cerrándose tras de mí, tan suave que me pregunté: si volviera y tocara el timbre, ¿me abrirían? No voy a volver. La primera habitación que alquilé era un sótano húmedo en un barrio pobre. El techo era tan bajo que podía tocarlo. Las paredes estaban manchadas de agua estancada y la pequeña ventana daba a un aparcamiento. El alquiler era de $400 al mes. El casero, un hombre de mediana edad, con un semblante algo severo, miró mi currículum y luego me examinó de arriba a abajo. Solo tienes 18 años, ninguna balista, ningún contrato estable. ¿Estás seguro de que puedes sobrevivir? Me tragué. Haré lo que sea. Lo único que necesito es un lugar donde dormir y una dirección para escribir mi solicitud. Me miró durante un tiempo incómodamente largo. Luego suspiró. De acuerdo, te dejaré quedarte. Pagarás el alquiler semanalmente. Pero si te retrasas, no puedo prometerte nada. Asentí enérgicamente. En aquel entonces, una habitación oscura, un colchón viejo, una pequeña estufa eléctrica eran suficientes para que yo los llamara hogar. Los primeros meses fueron una sucesión de días en los que cada mañana me despertaba sin saber cómo había vivido el día anterior ni cómo viviría el día siguiente. Me desperté a las 4 de la mañana, me puse el uniforme que olía a lejía y fui a limpiar la oficina. Limpié las ventanas, pasé la aspiradora y saqué la basura de las habitaciones donde la gente había dejado tazas de café a medio terminar y notas con grandes planes. Pensé, yo también solía tener planes. Y luego, en silencio, me agaché para fregar las manchas del suelo. A las 8, tomé el autobús hacia el instituto. Agarré mis fotocopias baratas y me senté al fondo de la clase, intentando tomar apuntes lo más rápido posible. Durante la clase, me rugía el estómago porque solo había comido una rebanada de pan desde la mañana, pero ya estaba acostumbrado. El hambre no mata tan rápido como la desesperación. Por la tarde trabajé de cajera en un supermercado. Por la noche hice un turno extra reponiendo libros en una pequeña librería. Cuando regresé a mi habitación, eran casi las 12 de la noche.
Estaba agotada y tenía las piernas entumecidas. Me comí rápidamente un sándwich de mantequilla de cacahuete y releí algunas líneas de su carta para recordar por qué había aguantado. Luego me quedé dormida sin apagar la luz. Hubo una noche que jamás olvidaré. Ese día llegué tarde a mi turno de noche porque el autobús se averió. Mi jefe frunció el ceño y me recordó que no era la primera vez que llegaba tarde. Al final del día, me dijo que si no cumplía con mi horario, me reducirían la jornada. Reducir la jornada significaba menos dinero. Menos dinero significaba perder mi habitación. Corrí a casa, con los números dando vueltas en mi cabeza. Al llegar a la puerta del edificio, vi al casero de pie allí, sosteniendo una pila de papeles. «Debes una semana de alquiler», dijo secamente. «Hay gente esperando esta habitación. Si no tengo el dinero para finales de semana, tendré que alquilarla a otra persona». Escuché que todo mi cuerpo estaba frío. Lo siento. Me redujeron las horas esta semana. Solo necesito unos días más. Puedo pagarlo, de verdad». Oía cómo me temblaba la voz de vergüenza y miedo. Odiaba mendigar. Me recordaba a cómo mis padres me miraban, como si fuera una carga. El casero me miró fijamente. La luz amarilla iluminó mi rostro, que debió de verse muy pálido. Finalmente, suspiró. «De acuerdo. Te doy hasta el próximo fin de semana. Pero esta es la única vez. Te ayudo porque no creo que seas del tipo de persona que se aprovecha de mí. No me hagas arrepentirme». Asentí con la cabeza, con la garganta apretada por contener las lágrimas. Esa noche, al regresar a mi habitación, me senté en el suelo, sosteniendo la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que me fui de casa, sentí verdadero miedo. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Miedo de haber cometido un error. Miedo de que mi abuela, si veía esto, se decepcionara al ver a la nieta en la que había depositado todas sus esperanzas luchando para pagar el alquiler. Saqué su carta y volví a leer la frase. «No soy egoísta al elegir proteger mi futuro». Esa frase resonaba en mi cabeza una y otra vez, como un pequeño mantra. Luego me sequé las lágrimas, abrí mi viejo portátil y envié decenas de correos electrónicos solicitando nuevos trabajos, turnos de suplencia y trabajo de fin de semana. Unas semanas después, conseguí un trabajo en la biblioteca de la escuela. Era un dinero extra y me daban libros gratis. Empecé a cursar más asignaturas y a solicitar becas. Mis notas eran lo suficientemente altas como para llamar la atención, porque cuando todo en la vida es incierto, lo único que puedes controlar es la nota que aparece en la pizarra. Tras graduarme de un colegio comunitario, me trasladé a una universidad estatal con una beca. Estudié 2 carreras, administración de empresas, para que nadie pudiera aprovecharse de mi ingenuidad financiera y educación. Porque mi abuela siempre decía que se me daba bien explicar cosas a la gente. La vida seguía sin ser fácil. La residencia era pequeña y a veces la comida de la cafetería era lo único decente que comía en todo el día. Pero había una gran diferencia. Por primera vez en mi vida, vi que el camino por delante no era del todo oscuro. Al final de mi último año de universidad, varias empresas vinieron al campus a reclutar. Solicité un puesto en una empresa de marketing en Denver, en parte porque me gustaba el sector y en parte porque quería empezar una nueva vida en una ciudad sin recuerdos de mi infancia. Durante la entrevista, el gerente me preguntó: «En tu currículum pone que tuviste 3 trabajos mientras estudiabas a tiempo completo. Quiero saber, ¿por qué?». Respiré hondo. Este era el momento en que podía contar mi historia o seguir ocultándola. «No tengo a nadie que me pague los estudios», dije, intentando mantener la calma. «Tengo que valerme por mí misma. Y también tengo que demostrarme a mí misma que se equivocan si piensan que no puedo hacer nada sin su dinero». Guardó silencio unos segundos y luego sonrió. «Nos conviene que hayas elegido demostrarlo aquí y no en una empresa rival». Conseguí el trabajo. El sueldo inicial no era de ensueño, pero era estable. Después de años viviendo al día, la primera vez que vi una cantidad fija de dinero ingresando en mi cuenta cada mes, casi lloro en el cajero automático. Me entregué al trabajo como un náufrago aferrado a un salvavidas. Acepté trabajo extra, me quedaba hasta tarde, me ofrecí voluntario para proyectos difíciles que otros evitaban. Sabía que no tenía familiares en el sector, ni padres que conocieran al jefe. Lo único que tenía era la capacidad de trabajar y las noches en vela que nadie veía. 3 años después,
Me ascendieron a gerente. En mi 7º año, me convertí en directora de marketing, con un sueldo de 6 cifras. El dinero no hizo desaparecer el pasado, pero sí me alejó mucho de la imagen de aquella chica de 18 años llorando junto a su cama, aferrada a la carta de su abuela. En un evento de networking de la empresa, conocí al hombre que más tarde se convertiría en mi marido. No era como el típico héroe de película que rescata a la bella. Simplemente fue la primera persona que no pareció ofenderse cuando hablé de mi familia. Cuando me oyó hablarle de la herencia, de mi abuela, de cómo yo era considerada una fuente de capital para mi hermano, no dijo: «Olvídalo, de todos modos son mis padres». Él simplemente dijo: «Tu abuela debe estar orgullosa, no por la cantidad de dinero que ganas, sino porque no te has vuelto tan rencorosa como ellas». That's 50-10 with problem say, and with 3 problem say. Estaba acostumbrada a estar a la defensiva, a tener que explicar, a tener que justificar mi decisión de cortar lazos con mi familia. Por primera vez, alguien me miró como una persona que había sobrevivido a tanto, no como una hija desleal. Casi no supe cómo reaccionar. Nos enamoramos, poco a poco, con calma. La boda fue pequeña, con solo unos pocos amigos íntimos y familiares a su lado. Sus padres me abrazaron y dijeron: «A partir de ahora, no solo tendrás a tus suegros, tendrás otro lugar al que llamar hogar». Casi lloro en el escenario, no por el vestido de novia, sino por la palabra hogar. Cuando nació mi hijo, lo tuve en brazos en la habitación del hospital, mirando su carita rosada y sus manitas agarrando mis dedos. Un destello de miedo me invadió. ¿Repetiré sus errores? ¿Mis hijos algún día me mirarán como yo los miro a ellos? Entonces escuché mi propia voz, diferente de las voces con las que crecí. Jamás tendré que pagar por el sueño de otra persona. Jamás tendré que sacrificar mi futuro para demostrarte mi amor, y jamás permitiré que me comparen con nadie. Even plastic balladie of. En los años que siguieron, nuestras vidas tuvieron una normalidad que, para mí, fue milagrosa. Cenar juntos todas las noches, ver a nuestros hijos jugar al fútbol en el colegio, discutir por tonterías y luego reconciliarnos sin que ninguno de los dos echara en cara el pasado al otro. A veces, sentado en las gradas, viendo a mi hijo correr en el campo, pienso: si aún estuviera viva, probablemente se sentaría justo a mi lado, gritaría más fuerte y sacaría muchísimas fotos. Pensé que con eso bastaba. Creía que el pasado estaba enterrado bajo el alquiler que pagaba, los diplomas que colgaban en las paredes de mi oficina, los dibujos que mi hijo hacía y traía a casa para presumir, hasta que un día, cuando mi hijo tenía 8 años, recibí un mensaje de Facebook de un nombre que no había aparecido en mi vida durante casi 20 años. ¿Tienes un hijo? Es nuestro nieto. Las familias deberían conocerse, ¿no? Me quedé mirando la pantalla. Todo aquello de lo que había huido, todo lo que había intentado construir en otra ciudad, de repente fue arrastrado de vuelta al punto de partida. Y fue entonces cuando empezaron a regresar, poco a poco, no para disculparse, sino para exigir. El mensaje de Facebook de ese día comenzaba de forma muy educada, casi extraña. Soy yo. Encontré tu cuenta. ¿Tienes un hijo? Es nuestro nieto. La familia debe conocerse, ¿no? Me quedé mirando la pantalla. 18 años de silencio. Ni una sola llamada, ni un solo correo electrónico preguntando cómo estaba. Y ahora, con solo ver una foto mía con mi hijo vestido de fútbol, de repente se acordaron de que tenían un nieto. No respondí de inmediato. Esa noche se lo conté a mi marido. Él simplemente frunció el ceño. No creo en la gente que desaparece durante casi 2 décadas y luego regresa como si nada hubiera pasado, especialmente cuando hicieron lo que hicieron tus padres. Es verios. Pero en algún rincón de mi ser aún queda algo de ternura. Una parte de mí sigue siendo aquella chica de 18 años, parada frente a la casa con 2 maletas, esperando que alguien me llamara. Respondí brevemente. ¿Te acuerdas, mamá? Mamá y papá se llevaron toda la herencia que me dejó mi abuela. No estoy segura de que quede algo a lo que podamos llamar familia. La respuesta llegó casi de inmediato. Eso fue hace mucho tiempo. Tus padres lo lamentan. Tus familiares seguramente no quieren ver a la familia destrozada. Piensa en tu hijo. Él necesita a sus abuelos. Él necesita a su familia. No pidieron disculpas. Simplemente volvieron a usar a su abuela, a quien solían llamar la vieja tonta, para manipularlos de nuevo.
Debí haberlos bloqueado desde allí, pero no lo hice. Nos encontramos en un incómodo café. Mi madre parecía mayor, más cansada, pero su mirada seguía siendo la misma, siempre viéndolo todo desde la perspectiva de la víctima. Habló de la enfermedad de su padre, del fracaso de la empresa emergente de su hermano por problemas económicos, de las facturas que se acumulaban. No pedimos caridad, dijo la madre. Solo necesitamos un poco de ayuda, al principio, para superar este momento difícil. La primera vez fueron $5,000. Hice la transferencia. Me consolé pensando, estoy haciendo lo correcto. Yo tengo dinero, ellos no. Quizás esta sea mi manera de escapar del pasado, demostrando que no soy como ellos. Pero una vez pronto se convirtió en de nuevo. El coche se averió y necesita reparaciones urgentes por valor de $2,000. Mi hermano encontró un nuevo curso. La inscripción solo cuesta $3,000. El pago de la factura del hospital solo $1,500 menos. Cada vez viene acompañada de frases familiares. Es normal que las familias se ayuden entre sí, hijo. En España, en América Latina, es igual. Las familias se cuidan entre ellas. Mi marido empieza a cansarse. Una tarde, justo después de haber transferido otra cantidad de dinero, cerró su portátil y me miró fijamente. ¿Te das cuenta de que desde que aparecieron no has dormido bien, no has comido bien y te has pasado el día mirando el teléfono, esperando sus mensajes? No volvieron para preguntar, ¿estás bien? Volvieron porque tenías algo que querían, dinero. Respondí al fuego, defendiéndome como tantas veces antes. Pero siguen siendo tus padres. Si pierden su casa, si se quedan en la calle, ¿podrías soportarlo? Se quedó callado durante un largo rato y luego dijo algo que nunca olvidaré. Entiendo la importancia de la cultura familiar, pero hay algo más igual de importante: nuestro hijo. Si algún día tiene que trabajar 3 turnos para pagar las consecuencias de las decisiones estúpidas de sus abuelos, ¿crees que estará contento de haber ayudado a la familia? Durante 2 años les envié casi $30,000. Cada vez lo etiquetaba como la última vez. Y entonces, un día, esa última vez se convirtió en $300,000. La llamada entró mientras estaba en la oficina, en medio de una reunión. Vi el nombre mamá y sentí un vuelco en el corazón. Salí al pasillo a contestar. Al otro lado de la línea se oía un sollozo. Tu papá tuvo un infarto. Los médicos dicen que no va a sobrevivir. No sé qué hacer. El banco está ejecutando la hipoteca de nuestra casa. Si se la quitan, lo perderemos todo. Dicen que se necesitarán al menos $300,000 para pagar la mayor parte de la deuda. 300,000. Me apoyé contra la pared, con la cabeza dando vueltas. Sé que es mucho dinero, pero ganas mucho. Tienes casa, coche y un sueldo de director. Solo necesitas pedir una hipoteca o retirar tus ahorros. Somos una familia. ¿Cómo puedes ver cómo tus padres se van? Estuve distraída todo el día. Al llegar a casa le conté todo a mi marido. Después de escucharme, se quedó callado un buen rato. 300,000, repitió. Es casi todo el dinero que gastamos en la educación de nuestro hijo y una buena parte de nuestro fondo de jubilación. Ya te han quitado $100,000. Ahora quieren otros 300. ¿Qué recibes a cambio? ¿Respeto o solo otro ciclo vicioso? Pero si pierden su hogar, susurré. Me miró. Sus ojos no estaban enojados, solo tristes. Si pierden su hogar, será por las decisiones que tomaron en los últimos 20 años. Si nuestros hijos pierden su futuro, será por las decisiones que tomemos hoy. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi oficina en silencio, abriendo y volviendo a abrir mi cuenta bancaria. Podía transferir el dinero, podía ahorrarlo, pero ¿a qué precio? Al amanecer volví a abrir su carta. No soy egoísta al elegir proteger mi futuro. Everyone. Pensé que tal vez añadiría, y el futuro de tu hijo. Finalmente, me decidí. Volvería a verlos, pero no para prometer nada, solo para afrontar las cosas una última vez. Le dije a mi marido, no voy a firmar, no me voy a comprometer a nada, solo quiero comprobarlo por mí mismo, si han cambiado. Pero no cambian. La casa a la que entré era la misma que había dejado, solo que más deteriorada. Las paredes se desconchaban, la alfombra estaba deshilachada y olía a humedad. Mi padre estaba sentado en una silla, delgado y pálido, con un montón de pastillas a su lado.
Mi hermano tenía un aspecto demacrado, pero aún conservaba la mirada de una víctima de la vida. Mamá preparó una cena espléndida, intentando crear un ambiente de reencuentro. Nos hicimos fotos, sonreímos con incomodidad y hablamos de trivialidades. Sabía que todo era solo un preludio al plato fuerte. Y eso fue todo. Después del postre, mamá dejó el tenedor y empezó a hablar de bancos, de perder su casa, de la vejez sin un lugar donde vivir. Mi hermano añadió algunas frases sobre mercados bajistas, políticas bancarias injustas. Finalmente, ambos me miraron. Eres el único que puede salvar a esta familia. Respiré hondo. Puedo ayudar, pero no a costa del futuro de mi hijo. No voy a comprometer su educación para pagar por las decisiones que tú y tu hermano habéis tomado una y otra vez. Es Everide. El aire se congeló. Mi hermano saltó y gritó. Mi padre me regañó por ser un desagradecido. Mi madre lloró. Y entonces, como oísteis al principio del video, mi madre dijo esa frase. La frase que ninguna abuela debería decirle jamás a su nieto. Solo piensas en ti y en ese pequeño parásito. La habitación quedó en silencio. En ese momento, mi última esperanza, la esperanza de que tal vez 20 años después las cosas fueran diferentes, murió. El resto ya lo sabes. Me levanté, les dije que a mi hijo nunca más le volverían a llamar así y salí de esa casa sintiéndome a la vez dolida y aliviada. Pero la historia no termina ahí. De camino al aeropuerto, recordé algo. El banco iba a ejecutar la hipoteca. Eso significaba que la casa iba a ser subastada. Eso significaba que, legalmente, ya no sería su casa. Sería simplemente una propiedad. Una idea comenzó a tomar forma. Sonaba descabellada, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Esa noche, me senté con mi esposo frente a la computadora, buscando toda la información sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria, las subastas de propiedades y el precio de mercado de la casa antigua. ¿Piensas recomprar la casa?, preguntó, entre sorprendido y preocupado. No, para dárselo, negué con la cabeza. Para que sea propiedad de nuestros hijos, si gasto 300. 0, 0, 0. Ahora, para salvarlos, el dinero desaparecerá como la última vez, y un día volverán a pedir más. Pero si uso ese dinero para comprar una casa, la casa será mía. Podré alquilársela a un precio inferior al del mercado. Tendrán un techo, nuestros hijos tendrán una propiedad, y las reglas estarán claras. ¿Suena a venganza? No le miré fijamente. La venganza es echarlos y reírnos de ellos. Esto es poner un límite. Si quieren quedarse, tendrán que pagar las consecuencias. Esta vez, no podrán robar ni un centavo del futuro de nuestros hijos. Guardó silencio un instante y luego asintió. Si eso es lo que consideras justo y protege a nuestro hijo, te apoyaré. La subasta tuvo lugar en una pequeña sala del juzgado del condado. No hubo ningún drama, solo unos pocos inversores, abogados y un representante del banco. Yo estaba sentada al fondo, con mi abogado sosteniendo el tablero. Cada vez que subía el precio, me daba un vuelco el corazón. Me puse un límite mental, 350,000. Si lo supero, me retiro. La casa no vale más que el futuro de mi hijo. Finalmente, el martillo cayó alrededor de las 315,000. Aquí tiene, dijo el abogado, volviéndose con una sonrisa. A partir de ahora esa casa es suya. Firmé los papeles con las manos temblando ligeramente. No porque lamentara el dinero, sino porque sabía que acababa de cruzar una línea sin retorno. Unas horas más tarde, llamé a mi madre. Su voz estaba llena de esperanza. ¿Has cambiado de opinión? Nos ayudarás a pagar al banco, ¿verdad? Respondí con una voz extrañamente tranquila. No, yo pagué al banco. Compré la casa en la subasta esta mañana. De ahora en adelante, no le debes al banco, me debes a mí. El otro extremo de la línea permaneció en silencio durante unos segundos y luego explotó. ¿Estás loco? ¿Cómo puede una hija comprarle una casa a sus padres y luego hacer que ellos la paguen? Esta es nuestra casa. No tienes ningún derecho. El tribunal ha reconocido ese derecho, interrumpí. Pero no voy a desalojarte. Voy a enviarte el contrato de arrendamiento a través de la empresa administradora de la propiedad. El alquiler es de $1,800 al mes, por debajo del precio de mercado. Si quieres quedarte, fírmalo y paga como todos los demás inquilinos. Si no, puedes buscar un lugar más asequible. Me llamaron malvada, fría,
traidora a la familia. Lo escuché todo y luego pronuncié suavemente la última frase. Una vez les di a mis padres $100,000 de la herencia de mi abuela y luego $30,000 de mi propio dinero, ganado con mucho esfuerzo, sin pedir nada a cambio. A cambio, recibí silencio, manipulación y un hijo que se convirtió en un parásito. Esta vez, si vuelvo a dar sin poner límites, la culpable con mi hijo seré yo, y prefiero no hacerlo. Colgué el teléfono, y a partir de ese momento, toda comunicación relacionada con la casa se realizó a través de la empresa administradora. Se acabaron los mensajes de texto a medianoche y las llamadas telefónicas disfrazadas de problemas familiares. Solo contratos, facturas y fechas de pago. 3 semanas después, firmaron. Decidieron quedarse. Aceptaron las nuevas reglas. Reglas donde, por primera vez, yo ya no era la chica de 18 años a la que le habían arrebatado la carta, sino la que sostenía la pluma y firmaba los términos para proteger a mi hijo. Y lo que sucedió en los 3 años siguientes, cómo esa casa pasó de ser un símbolo de dolor a un regalo para la próxima generación, ese es el final que quiero que escuchen en la siguiente parte. Han pasado 3 años desde que compré esa casa. A veces, todavía abro la aplicación bancaria solo para ver una sola línea. Transferencia fija. Alquiler. $1.8. Ese dinero no fue a parar a mi cuenta de gastos. Desde el principio, creé una cuenta separada, llamada Fondo del Hijo. Cada mes, el dinero del alquiler de mis abuelos fluía directamente a esa caja, de forma silenciosa pero constante, igual que mi abuela solía ahorrar su escaso sueldo de maestra en una cajita para mi futuro. Lo irónico es que mis padres se convirtieron en inquilinos modelo. Reparan cualquier desperfecto a través de la empresa administradora. Pagan puntualmente, no tienen deudas ni facturas impagadas. Cuando las consecuencias afectan directamente a su propia vivienda, de repente aprenden a ser responsables. Ya no hablo directamente con ellos. Todo se gestiona por correo electrónico a través de la empresa de administración de la propiedad. Se acabaron los mensajes como hijo. Mamá y papá te extrañan y la familia debe apoyarse mutuamente. Solo recibos impersonales. El inquilino confirma haber recibido el aviso de aumento en la cuota de mantenimiento del apartamento. El inquilino solicita cambiar la fecha de pago al día 10 de cada mes. Suena frío, pero para mí es paz. Mi hermano se mudó después de unos 6 meses. Quizás su ego no soportaba vivir en una casa propiedad de su hermana. Me enteré por viejos amigos que trabajaba como vendedor en una tienda de telefonía. Por primera vez en su vida, tenía un trabajo de verdad, con un sueldo de verdad, no una idea de emprendimiento financiada con dinero ajeno. En cuanto a mi hijo, creció sin saber que detrás de las palabras «fondo para hijos» se escondía una serie de heridas generacionales. Para él era algo normal. Los padres ahorraban dinero para que sus hijos pudieran ir a la escuela, para darles un futuro mejor. Cuando tenía 15 años, le encargaron en el colegio dibujar un árbol genealógico. Lo encontré sentado en su pupitre tachando nombres y suspirando. Mamá dijo, volviéndose con la mirada ligeramente vacilante, «¿Mi árbol genealógico, por parte de mis abuelos, debería escribirlo?» Esa pregunta me dolió más que cualquier acusación de mis padres. Por un momento, quise mentir. Se han ido. O están lejos, es difícil contactarlos. Pero si miento hoy, ¿cómo me mirará el hijo al que siempre he querido proteger cuando se sepa la verdad? Me senté a su lado y respiré hondo. Puedes trazar 2 ramas, dije. Una son las personas con las que compartes lazos de sangre. La otra son las personas que te aman de verdad y están ahí para ti. A veces, esas 2 ramas se superponen. A veces, no. Guardó silencio un instante y luego comenzó a dibujar. En el lado de la sangre, escribió los nombres de sus abuelos maternos, pero nada más. En el lado de la familia biológica, dibujó a sus padres, abuelos paternos, algunos amigos íntimos y un nombre que me emocionó profundamente. Abuela, el nombre de mi abuela, a quien nunca conoció. Solo había oído hablar de ella a través de las historias que yo le contaba. Esa noche, mientras rebuscaba en mi armario sus deberes de historia, descubrió por casualidad una vieja carta de su abuela que yo guardaba en una pequeña caja de madera. ¿Puedo leer, mamá? Dudé un instante y luego asentí. Él se sentó en la cama, abrió la carta
y sus labios se movieron al leer cada línea escrita con la letra inclinada de una mujer que ya no estaba en este mundo. A la parte donde ella escribe: la sangre no siempre significa amor. Tienes derecho a decir no, incluso a tu familia, si van a perjudicar tu futuro. Every do is as. Levantó la vista, con unos ojos mucho más serios que los que reflejaban sus 15 años. Lo sabías todo desde entonces, ¿verdad, mamá? Sobre mis abuelos, sobre el dinero, sobre todo. Asentí con la cabeza. Entonces, cuando compraste la casa a tus abuelos, ¿sentiste que te estabas vengando? Esa pregunta me dejó en silencio durante un largo rato. Si hubieras querido vengarte, dije lentamente, les habrías dejado perder su casa y luego te habrías reído desde lejos. O habrías comprado la casa y los habrías echado inmediatamente. Pero no hice eso. Compré esa casa porque no quería que $300,000 desaparecieran como 100,000 hace años. Los convertí en un patrimonio real, en una vivienda digna, en una educación real para mis hijos. Les di una opción justa: quedarse y ganarse la vida, o irse y valerse por sí mismos. La venganza consiste en hacer daño a otros para desahogar tu ira. La justicia establece un límite claro para que ya no puedan hacerte daño. Reflexionó un rato y luego asintió levemente. Lo entiendo. La abuela debe estar orgullosa, porque no dejaste que te quitaran nada más, pero tampoco te convertiste en una de ellas. Esa declaración me hizo querer llorar, no de dolor, sino de alivio. Después de años luchando contra la ira y la culpa, alguien por fin leyó mi historia y vio lo que yo esperaba. No era una hija desobediente, sino una madre que intentaba proteger a su hijo del mismo ciclo en el que ella misma había estado atrapada. 3 años después de comprar la casa, me di cuenta. El mayor legado que me dejó mi abuela no fueron los $100,000 de ahorros. Ese dinero se había esfumado hacía mucho tiempo, dilapidado en el camión de comida y en los sueños prestados de otros. El verdadero legado es: la carta se atreve a llamar a todo por su nombre. El permiso para decir no a las personas que te hacen daño, incluso si son familia. Y el coraje para creer que mereces una vida mejor que aquella en la que naciste. La casa que mis padres casi pierden por las deudas es ahora una inversión segura para el futuro de mi hijo. Algún día tendrá que elegir: venderla para conseguir capital para un negocio, seguir alquilándola o mudarse a vivir allí. Le contaré toda la historia, no para que odie a sus abuelos, sino para que entienda de dónde viene y por qué su madre luchó tanto para que tuviera derecho a elegir. Mi abuela no llegó a conocer a su nieto, pero cada decisión que tomé como madre llevaba su sello. Cada vez que firmaba los papeles de transferencia del fondo educativo de mi hijo, pensaba: abuela, tu dinero por fin está haciendo lo que querías, no construir un imperio para otro, sino proteger a un niño. Si has leído hasta aquí, tal vez en algún punto de esta historia reconozcas una parte de ti mismo. Quizás tú también creciste en una familia donde el término familia se utilizaba para justificar todo tipo de explotación. Puede que te hayan llamado egoísta simplemente por atreverte a decir basta. O tal vez te encuentres en una encrucijada, continuando pagando el precio por otros o comenzando a construir una nueva vida para ti y las personas que realmente te aman. No te digo que cortar lazos sea la única solución. Cada familia, cada historia es diferente. Pero quiero que recuerdes algo que me dijo mi abuela y quiero transmitírtelo, aunque nunca nos hayamos conocido. Tienes derecho a proteger tu futuro y el de tus hijos de quienes toman y nunca dan nada a cambio, incluso si son tus parientes consanguíneos. Si has pasado por algo similar o te enfrentas a decisiones desgarradoras sobre la familia, comparte tu historia en los comentarios. Nunca se sabe. Tu historia podría servir de lección a otra persona, como lo fue su carta para mí. Y si quieres escuchar más historias sobre familia, límites, justicia y sanación, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a este video. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una familia perfecta, sino una historia lo suficientemente real como para